Veamos ahora el siguiente tema. Se trata de la aceleración de los eslabones de un mecanismo. La aceleración lineal de puntos que se mueven en una línea recta está definida como la derivada de la velocidad, como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Pero a su vez la velocidad está definida como un cambio en la posición con respecto al tiempo. De ahí que podamos definir la aceleración como la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad es un vector y por lo tanto se establece que la aceleración también es un vector. La dirección de la aceleración lineal es en la dirección del movimiento lineal cuando el eslabón acelera. Por el contrario, cuando el eslabón desacelera, la dirección de la aceleración lineal es opuesta a la dirección del movimiento lineal. Tenemos aquí una ecuación que nos marca cómo puede cambiar la velocidad con respecto al tiempo. Esto nos marca la aceleración media, donde la aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial con respecto al tiempo transcurrido. Esto con el fin de determinar entonces las unidades en las que nosotros vamos a medir la aceleración, que no es otra que las unidades de longitud sobre el cuadrado de las unidades de tiempo. ¿Qué es la aceleración angular? La aceleración angular alfa de un eslabón es la velocidad angular de ese eslabón por unidad de tiempo. Matemáticamente, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero la velocidad angular con respecto al tiempo es la derivada del cambio de posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración viene a ser la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. En esta gráfica podemos ver cómo la posición de un punto con respecto a un eje que se mueve está determinada por un vector r, la velocidad lineal es tangente a la circunferencia que dibuja ese punto en rotación y a su vez la velocidad angular es perpendicular al plano que forma el vector r con el vector b, un plano que nosotros hemos definido como el plano XY, por lo tanto la velocidad angular se encuentra sobre el eje z, lo mismo que la aceleración angular. ¿Qué pasa con la aceleración lineal? Antes de eso veamos que la aceleración angular se mide en revoluciones sobre segundo al cuadrado o en grados sexagesimales sobre segundo al cuadrado o más comúnmente radianes sobre segundo al cuadrado. La aceleración lineal de un punto A es el cambio de velocidad lineal en ese punto por unidad de tiempo. La velocidad es una cantidad vectorial que se define por su magnitud y dirección. Por lo tanto, un cambio en la magnitud o un cambio en la dirección de la velocidad produce una aceleración. La magnitud de un vector lo podemos definir con la letra A minúscula, donde esta es igual a el vector aceleración entre dos barras de valor absoluto. Entonces, la aceleración es un cambio de velocidad. La velocidad es un vector y un vector tiene magnitud, dirección y sentido. La aceleración la podemos encontrar, la magnitud de la aceleración la podemos encontrar como la suma de las componentes de esa aceleración. Y esa aceleración, ese vector aceleración, por lo tanto, tendrá componentes rectangulares que se pueden denotar como la aceleración, la magnitud, la componente en X como la componente en Y. Estas determinadas por sus productos por el coseno de la dirección y el seno de la dirección. Entonces, si la aceleración es un vector, tiene que existir un cambio en la magnitud o un cambio en la dirección o ambas para tener una aceleración total. Bien, si esto es cierto, entonces veamos este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un vector aceleración al que le hemos llamado h en este momento, con una dirección θ. Nosotros podemos tener un cambio en la dirección si ese ángulo con respecto al eje x positivo es mayor.
y también podemos tener un cambio en ese vector si la magnitud de h es mayor, por ejemplo, o menor. Y el último caso pudiera ser un cambio tanto en la dirección como en la magnitud de ese vector h. Esas son las tres posibilidades que podemos tener para que un vector sea diferente, que es el caso de la aceleración. Abordemos el tema de la aceleración lineal en un punto. La velocidad de un punto con movimiento en general suele cambiar de dos maneras. Un cambio en la magnitud de la velocidad, y esto produce una aceleración que actúa a lo largo de la trayectoria de movimiento. Esta aceleración se conoce como la aceleración tangencial y va en la misma dirección que el vector velocidad lineal. También puede que tengamos un cambio en la dirección del vector velocidad. Esto ocurre cuando el eslabón con el cual está asociado el punto experimenta un movimiento de rotación que produce una aceleración centrífuga, la cual actúa perpendicularmente en la dirección de la trayectoria del movimiento. La aceleración se conoce como aceleración normal. Y podemos ver entonces en color verde tanto la aceleración tangencial como la aceleración normal. De ahí podemos definir posteriormente una aceleración total con componentes rectangulares de aceleración tangencial y aceleración normal. La aceleración normal y la tangencial. La velocidad de un punto que se mueve en una trayectoria cualquiera cambia de dos maneras independientes, la magnitud o la dirección del vector velocidad. Es importante, lo hemos estado repitiendo. Desde luego, la aceleración es el cambio de la velocidad durante el tiempo transcurrido, de manera que la aceleración generalmente se divide en dos componentes, la normal y la tangencial. La componente normal se forma como resultado del cambio en la dirección del vector velocidad y la componente tangencial se forma como resultado del cambio en la magnitud del vector velocidad. Para la aceleración tangencial en un punto sobre un eslabón giratorio, se requiere determinar la dirección de estas componentes de aceleración. La velocidad instantánea de un punto sobre un eslabón que gira es perpendicular a la línea que conecta ese punto con el centro de rotación. Cualquier cambio en la magnitud de esta velocidad crea una aceleración tangencial que también es perpendicular a la línea que une el punto con el centro de rotación. De esta manera, la magnitud de la aceleración tangencial del punto A sobre un eslabón que gira se expresa como la aceleración tangencial del punto A es igual al producto del vector posición por el vector aceleración angular. De la misma manera, la aceleración normal que va dirigida hacia el centro o hacia afuera del centro de rotación lo podemos definir como el producto de la velocidad por la velocidad angular, o realizando algunas sustituciones, el cuadrado de la velocidad angular por la posición, o el cuadrado de la velocidad lineal sobre la posición.